Yo quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar y poderte contemplar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Más bienvenidos seamos todos. Yo tomándome un delicioso sorbo de jugo de tamarindo. Padre, gracias, Señor, por permitirme estar una vez más aquí, Señor, en el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque usted, Señor, no ha dejado, Señor, de estar en cada uno de estos estudios. Espíritu Santo de Dios, gracias porque usted me ha dado de beber de su manantial. Gracias porque usted ha sido fiel, Señor, a su palabra. Usted me ha ayudado, usted ha estado conmigo, Señor, en cada día, en cada momento, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque usted es el que toma del Padre, del Hijo, y me ha dado, Señor, y me sigue dando de su fuente inagotable. Gracias, gracias, Señor. Aquí estamos en el precioso estudio de la preciosa palabra del Señor Jesucristo. Estamos en el estudio del libro de los Hechos, vamos para el capítulo 21 y hemos venido viendo los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, el discurso de despedida que Pablo hizo en Mileto, cómo se despidió de cada uno de ellos diciéndoles pues que no volverían a ver más su rostro, porque ya él iba de regreso, pero sabía que no volvía porque ya el Espíritu le había realmente a él anunciado, le había revelado ya qué iba a pasar. Pero él sabía que estaba cumpliendo como debía ser en el Señor la orden. Había ido enseñando la palabra y regresaba confirmándolos para que ellos estuvieran y siguieran allí conforme a la palabra, para que ellos siguieran allí firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo era ese excelente padre espiritual que iba y venía. Y ya él iba directo a Jerusalén a seguir con más adelante con todos sus viajes, pero sabía que ya no regresaba por esos lados, porque ya para él ya estaba cumpliendo la obra y ya iba realmente a acabarla en el Señor Jesús. Entonces, leo su palabra. Hoy vamos a ver el capítulo 21 del libro de los Hechos. Capítulo 21 del libro de los Hechos, desde el versículo 1. Y leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Después de separados de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallándole un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. O sea, él se iba en un barco de carga, lo que me da a entender, pero está dando la explicación cómo se dirigía, de qué lado, dónde llegaban, o sea, la explicación de toda su trayectoria, si queremos en un día verificar cómo fue la trayectoria en un mapa. Ahí está dejando él, mas sin embargo no ha dejado imagen, porque de ninguno hay imagen. Él deja cómo fue todo el trayecto del Evangelio, porque siempre lo primordial y lo principal ha sido y sigue siendo el Evangelio de Dios. No que me conozcan a mí, que conozcan el Evangelio. ¿Ve? No y que conozcan cómo se usó para llevar la palabra. ¿Ve? Entonces, el Señor siempre dijo, no te hagas imágenes. Y no hay. Mira, es que sí. Sin embargo, las rutas, sí como son bien delineadas. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos,
con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Le rogaban a Pablo que no fuese, porque ya sabía, ¿eh? Así como un momento al Señor Jesucristo le dijeron, que no te acontezca eso, Señor. No, que no sea a ti. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, a ti no, ¿cómo te ha de acontecer? Moriré contigo todo. Esto también con Pablo, que no fuera a Jerusalén. Pero ya el Espíritu le había dicho y cuál era el cumplimiento de Pablo. Y abrazándonos, mira que todos ahí en la playa, como ya para despedir a Pablo, se arrodillaron y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Los que lo despidieron y los que tenían que seguir subieron al barco. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Mira cuando se quedaron. Es importante cómo aquí está hablando en primera persona lo que están escribiendo. Porque hemos dicho que desde que inicié también expliqué que el escritor de los hechos se dice y se confirma que fue también el apóstol Lucas, que fue Lucas. ¿Ve? El que también, porque se ve que es una continuidad. Y parece que aquí se encontró nuevamente Lucas con Pablo. ¿Ve? Entonces van a decir, pero ¿cómo le escribió si no estaba con él entonces en los otros? Porque todo era de palabra a palabra. Se iba y se llevaba la palabra. ¿Ve? Entonces le referían a Lucas todo lo que Pablo estaba haciendo y lo que acontecía y lo que sucedía. Y por eso es que él completa. Además que aquí, cuando se encuentra con Pablo, voy yo a parafrasear y a imaginarme. Él lógicamente le pregunta a Pablo y Pablo pues le refiere todo lo sucedido. Por eso él tiene memoria para escribir. ¿Ve? Y escribe. Aquí es donde nuevamente se encuentra Lucas con Pablo. Porque está Lucas hablando él, porque dice, y nosotros, este es del versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y encontrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto. Este es un varón, pues profeta, que el Espíritu está hablando por medio de él y le está hablando a Pablo. Y vuelve y repito, ¿ve? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. O sea, a Pablo, ¿cierto? Porque él tomó el cinto fue de Pablo. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto. Así que, ¿qué hacen ustedes? Haciéndolo por mí, llorando ustedes por mí, sintiéndose por mí. Si yo estoy dispuesto, ya yo estoy listo. Ya yo sé que estoy culminando la obra que me fue encomendada en su fin. ¿Ven? Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén
Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de sus discípulos, trayendo consigo a un llamado Emenanzo de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Ve? Se calmaron, porque Pablo, a veces nos toca así, a los discípulos del Señor, ¿ve? Calmar a la gente. Vamos a calmarnos. ¿Cuál es el problema? Ya yo la tengo clara. Como hablé aquel día, Pablo la tenía clara. El Señor Jesucristo la tenía clara. ¿Ve? Que era necesario que acontecieran todas esas cosas. Que era necesario que Él iba a la cruz, porque para eso Él había venido, para ese cumplimiento. Y para que pasara todo conforme debía pasar, todo conforme pasó. El Señor Jesucristo la tenía clara. ¿Ve? ¿Quién la tenía clara? María. Cuando le dijo al ángel que iba a quedar embarazada y ella solo dijo, hágase conmigo conforme dice tu palabra. María la tenía clara, que ella solo era un instrumento de Dios para que el Salvador de este mundo viniera a salvarnos. Ella solo era el instrumento. María la tenía clara, muy clara, que la adoración no era para ella, que el trabajo no era para ella, que era del Señor Jesucristo. María la tenía, cada discípulo la tenía clara. Pablo la tenía clara. No soy yo. A mí no es que me tienen que adorar, a mí no es que me tienen que levantar monumentos ni nada. Ni al Señor incluso, no le tienen que levantar monumentos, porque el Señor, nuestro Dios, nos dio una orden, no te hagas imágenes, luego no debemos hacerla. ¿Ve? Pues la tenemos, Él la tenía clara. Así quiere que tú y yo la tengamos clara. Y por eso el Evangelio, por eso leo es la palabra de Dios. Por eso digo, busca tu palabra, léela conmigo, para que la leas allí y nos podamos ceñir a la palabra. Pablo la tenía clara y sabía que ya, pero que él tenía que seguir, tenía que continuar y que tenía que ir a ese lugar, no tenía que esconderse, sino ir al cumplimiento de la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos para que la tengamos clara, para que el cumplimiento de su palabra sea cada día conforme usted la envió. Diáfana, Señor, clara y transparente para ti y para mí. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayuda para que mi hija, para que cada persona al que le llegue la tenga clara, Señor. Y ayúdeme a mí para poder dar su palabra con toda claridad. Espíritu Santo, solo usted puede hacerlo. En su nombre, Jesús. Amén, amén y amén.